Estimados oyentes de la cadena Ecuador Radio, al cierre del 2005 y a las puertas del 2006, que coincidentemente será un año electoral, es bueno pasar revista lo que ha sido la situación económica en el Ecuador, con algunos ingredientes, con un precio del petróleo en general alto, pero con algunas deudas pendientes del Ecuador, como la reforma petrolera, la reforma eléctrica. Para graficar, tenemos dos tubos que aproximadamente permiten pasar 800,000 barriles diarios y que no llegamos ni a los 500,000 aproximadamente. Es decir, tenemos subutilizados esos dos tubos. Por un lado, por falta de acciones del Estado ecuatoriano en lo que le compete con el tribunal, con Petroecuador. En Quito nos acompaña el economista Abelardo Pachano y en la ciudad de Guayaquil el economista Walter Spurrier, a quien les damos la bienvenida. Economista Pachano, ¿cómo cerramos este 2005 cuando quedan pendientes algunas acciones del Estado ecuatoriano en medio de un año inestable, caída de un gobierno, inestabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas y un presupuesto que no deja de preocupar para el 2006? Economista Pachano, muy buen día. Buen día, Miguel, y un saludo a Walter a la distancia. En realidad, uno podría decir que el año 2005 es un año políticamente histórico por todos los hechos que han ocurrido y que descompusieron a la sociedad ecuatoriana. Y desde el punto de vista económico, un año de desperdicio de oportunidades, con resultados que se van a confundir en la historia y que le van a dar un anonimato por su mediocridad. En el plano político, nuevamente el Ecuador confirmó su vocación de incumplimiento y de inobservancia de las normas constitucionales y jurídicas, y se precipitó nuevamente, o se precipitaron acontecimientos que dieron al traste con un gobierno. Iniciaron un periodo de su sucesor, quien no ha tenido una brújula de una acción política debidamente establecida y que le ha mantenido al país en condiciones de elevada incertidumbre e inadecuada dirección. Desde el punto de vista económico, yo creo que el Ecuador perdió enormes oportunidades de aprovechar las magníficas y extraordinarias condiciones internacionales. Un estupendo precio del petróleo en el mercado internacional, histórico, llegó nuevamente a niveles no esperados, inclusive cuando iniciábamos el año. Y con ello el petróleo recuperó su valor real, del que llegó a alcanzar en algún momento al final de la década de los años 70 y principios de la década de los años 80. Es decir, poniendo en términos de dólar real, una vez deflactado, quitado el impacto inflacionario que tiene esa moneda y su pérdida de valor, y haciéndolo comparable con el precio del petróleo de los años 80, cuando llegamos a tener un pico de casi $34 el barril, eso en dólares actuales significa un precio de $80 el barril, y estuvo el mercado muy cerca de ello. Lamentablemente en los últimos 2 meses hay una declinación constante del precio y eso creo que debe ser motivo de preocupación para todos nosotros. Pero el Ecuador no supo aprovechar esa gran oportunidad. ¿Qué debió hacer? Impulsar producción, resolver los gravísimos problemas de indefinición que tiene la política petrolera en el Ecuador. Es una política que tiene visiones tan sesgadas y tiene una ceguera tan notable que lo que hace es destruir lo poco que se ha logrado sustentar a lo largo de los años y mantener las enormes ineficiencias y corruptelas que se dan en buena parte de la actividad estatal petrolera.
El Ecuador ha dejado de producir a lo largo de los años más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Y eso en los precios actuales significa más de $1.000 millones que hubieran servido para cubrir tanta necesidad de carácter social, para tener un Estado y un país mucho mejor financiado. Y más que nada con más alto nivel de bienestar. Pero en nuestra sociedad nadie le pide cuentas al Estado, o las empresas públicas tienen una coraza especial para no responder al cumplimiento de sus obligaciones. Y en ese sentido, entonces, esa extraordinaria oportunidad la hemos perdido y no la vamos a recuperar nunca, porque esa producción no realizada nunca se va a recuperar. De tal manera que este es un nuevo año en la cual el Ecuador no ha sabido llevar adelante una política económica que defienda sus propios intereses. Y por eso es que incluso la tasa de crecimiento de la economía va a ser una tasa modesta, la mitad de la que tuvimos en el año 2004. Apenas estaremos raspando el 3% de crecimiento real. Cierto es, con una mejor distribución intersectorial en ese crecimiento, porque ahora se ve que la agricultura, la industria, la construcción, el comercio, la banca, el sector petrolero van a tener índices de crecimiento más o menos parecidos. Y han desaparecido inclusive ahora de la discusión pública el tema de que la única economía que crece es la petrolera y no la no petrolera, sino que este 3% de crecimiento es casi un crecimiento razonablemente más uniforme que tuvimos en el 2004. En contraste, economista Pachano, con un crecimiento de la inflación de alrededor de 4% este año. Que es otro de los problemas. Es alto en dolarización. Este rebote inflacionario es nuevamente un tema que debe preocupar a la colectividad. Se estimó que para la conclusión del año 2005 nosotros estaríamos con una tasa de inflación entre el 1.8 y el 2% anual, y sin embargo vamos a terminar alrededor del 4%, un poquito más probablemente. Y esto es el doble de la tasa que nosotros teníamos programada, y es producto, creo yo, de un mal manejo fiscal. Y creo que ese es un tema para considerarlo de manera particular en esta visión que estamos haciendo con Walter Spurrier. El problema del manejo de las finanzas públicas, la organización del Estado, que creo que es un tema irresuelto en el Ecuador. Y por el otro lado, otra vez extraordinario crecimiento de los indicadores monetarios. Tanto los depósitos como el crédito en el Ecuador siguen demostrando tasas de expansión sustantivamente superiores al crecimiento real de la economía. El crédito estará terminando este año con un índice del 17-18% de crecimiento anual, y los depósitos están alrededor del 20% de crecimiento anual. De tal manera que hay un factor monetario también que deberá estar incidiendo y estará incidiendo en el comportamiento de la inflación, a lo que le viene acompañado una política expansiva de gasto público, que es, creo yo, el problema más severo que nosotros tenemos en la descomposición general de la economía del año 2005. Vamos a hablar sobre el tema de la expansión del gasto público, quizás solo para ilustrar con los datos oficiales lo que decía el economista Pachano. En la producción nacional de petróleo, en referirse al año 93, Petroecuador produjo 323.000 barriles, cuando el sector privado tenía 21.000 barriles. Año 95, Petroecuador 311.000, sector privado 75.000. Y así podemos citar hasta llegar al 2005. Petroecuador cayó a 200.000 barriles, claro, y el sector privado está en un promedio de 329.000 barriles. Es decir, ese contraste, baja la producción de Petroecuador y el sector privado ha seguido subiendo en esta línea por las acciones que ha cumplido. Economista Walter Spurrier, un saludo cordial al cierre de este 2005. Decía el economista Pachano: año de desperdicio de oportunidades, reformas pendientes y un mal manejo fiscal. Va a crecer el presupuesto del 2007 en el 17%, si se compara el inicial con el inicial. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la visión desde Guayaquil, economista Walter Spurrier? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Abelardo. Bueno, la visión es de un
enorme desperdicio de recursos, de toda índole. Para empezar, el petrolero. El petróleo que, a pesar de que Petroecuador ha dejado caer su producción, está recibiendo petróleo de las compañías privadas, y el valor de mercado del crudo que pasa por las manos de Petroecuador este año debe promediar alrededor de $5.000 millones. Y de ese monto, las instituciones del sector público, aparte de Petroecuador, del consumo de Petroecuador, lo que reciben es menos de $2.500 millones. El resultado se va en ineficiencias y en subsidios. Entonces estamos un recurso no renovable como es el petróleo, que deberíamos estar usando para invertir, lo estamos usando para consumo. Tenemos un subsidio al consumo de combustibles sumamente elevado, y por ahí se va la plata. Luego, lo que no se va por allí, sino que lo gasta el gobierno, de todas maneras significa un incremento en los ingresos fiscales importantes, pero ese dinero no se está traduciendo ni por una parte en una mejor calidad de servicios públicos. La ciudadanía no está recibiendo mejor educación, no está recibiendo mejor salud, mayor seguridad. Tampoco va por el lado de una inversión. No tenemos que mejores carreteras, que el gobierno esté invirtiendo en algo que a su vez vaya a producir, ayudando a la producción nacional. Nada, es sencillamente un consumo. Si unimos el hecho de que hace no mucho aumentamos la producción con el oleoducto, y ahora con lo que ha subido el precio del petróleo, deberíamos estar en una enorme bonanza de que por el lado del fisco haya mucho dinero para invertir, y no hay. Lo que hay es dinero para consumir. Esa seguridad que ha tenido de que en todo caso que el precio del petróleo está apuntalando a la situación fiscal, ha llevado a que la banca privada sienta un poco más de confianza en el corto plazo de la economía, y en parte también lo que se pasó este mes de la colocación de bonos en el mercado internacional demuestra que los inversionistas internacionales también piensan que con el petróleo y el alto precio del petróleo, el del Ecuador, al menos en los próximos años, va a poder cumplir con sus compromisos. Entonces, esto ha llevado a la banca también a incrementar sus préstamos. Ahora, como son recursos de corto plazo y el Ecuador no se lo ve tan sólido en el mediano plazo, por no tener una política fiscal bien llevada, entonces son préstamos de corto plazo y son préstamos de consumo, o son préstamos para empresas que a su vez lo utilizan para sus actividades comerciales, no tanto para invertir, para poner nuevas plantas industriales, por ejemplo. Entonces el resultado es de que si lo vemos desde el punto de vista de ventas, este ha sido un año estupendo. La gente ha consumido más, las empresas han vendido más, pero por otra parte eso no se traduce en mayor producción nacional, con una tasa de crecimiento muy discretos, porque en buena medida lo que estamos importando es importado, no es un aumento importante en la producción nacional. Y luego este repunte de la inflación es el resultado de ese crecimiento desmedido en la demanda y en el consumo. ¿Por qué? Porque cuando la gente demanda cosas, si lo que está demandando son productos, como somos una economía abierta, esas cosas se importan. Entonces ha aumentado las importaciones. Y cuando se trata de servicios, esas cosas no se importan, esos son los no transables, y eso lo que hay es aumento de precios. Entonces los servicios en el país estaban subiendo como a un 6% anual, ahora están subiendo por encima del 7% anual, o sea, se está acelerando el aumento de los costos de los servicios, haciendo nuestras ciudades, Quito y Guayaquil en particular, ciudades costosas, básicamente porque la gente demanda más y no se alcanzan las empresas a invertir para dar servicios. Pero lamentablemente esos servicios en que se está invirtiendo son servicios para el consumo local, que se alimentan de que el país recibe ingresos petroleros e ingresos de las remesas y también de otros tipos de exportaciones. En otras palabras, nuevamente, lo que estamos haciendo con esta bonanza que hubiera servido para transformar el país, cuando la mayor parte de los países latinoamericanos
están con problemas por el alto costo de los combustibles y nosotros tenemos exportación y tenemos cómo crecer y superarnos, nos comemos y estamos haciendo, como escribí hace un par de semanas en el Comercio, pan para hoy pero hambre para mañana. Luego de estas afirmaciones del economista Walter Espurrie desde Guayaquil, economista pachano, ¿por dónde irá la economía ecuatoriana este 2006? Año electoral, y con algunos ingredientes porque los temas siguen pendientes, usted ya nos ilustraba, pero quisiera añadir la situación del sector de telecomunicaciones. Este año que se cierra el 2005, veíamos cómo el Ecuador, por ejemplo, en líneas fijas, cuando se compara a nivel mundial, estamos en el penúltimo puesto, solo Venezuela nos gana, estamos con 12.55 por cada 100 habitantes, Suiza tiene 74.49, etcétera. Si vamos al sector eléctrico, siguen esas famosas pérdidas en las empresas distribuidoras. Cada una tiene más, 14.5 Ambato, Sucumbíos 35, la de Milagro 40, etcétera, al cierre de este año. Si sumamos a todo esto lo del petróleo, ¿por dónde va a ir la economía ecuatoriana con estas ineficiencias y también desperdicios, cuando además de los compromisos internos tenemos que cumplir compromisos externos como el tema del desarrollo humano? ¿Cómo va a haber desarrollo humano? ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos del milenio cuando ni siquiera estamos cumpliendo internamente? Economista Pachano. Miguel, yo diría el 2006 sigue la tendencia marcada en este año 2005. No veo razones para pensar que en el 2006 tengamos elementos de recuperación o de mejoramiento en general en el ambiente económico. Más bien uno podría, sin caer en un plano de pesimismo y de un negativismo absurdo, uno podría decir que el año 2006, por todo lo que tenemos adelante, va a ser un año todavía menos o más mediocre, para ser más mediocre de lo que fue el año 2005. Y creo que las razones son absolutamente objetivas. Uno, la propia existencia de un proceso electoral va a oscurecer el manejo económico, lo va a contaminar con decisiones que tendrán indiscutiblemente conveniencias circunstanciales de la coyuntura electoral, de tal manera que no nos debería llamar la atención de que en el año 2006 estemos discutiendo una serie de proyectos de ley que todos vamos a saber que son absolutamente inconvenientes, pero que tienen un ingrediente político muy particular en favor de determinado grupo o de determinada región. Y las reformas de fondo intocadas, porque no van a querer jugarse. No veo, si un tema tan importante como la reforma constitucional, Miguel, sobre la cual una primera decisión cuesta tanto llegar a un consenso en el Congreso Nacional. Yo no veo cómo vamos a nosotros avanzar en el 2006 a hacer planteamientos sobre una modificación del rol del Estado y de la estructuración del Estado en nuestra colectividad. Yo, en ese sentido, creo que en el 2006 de eso debemos olvidarnos, absolutamente, porque ni hay ambiente político, ni hay un presidente que tiene una agenda clara sobre su propio interinazgo y sobre la necesidad de manejar con mucho mayor cuidado la economía. Pero unos sectores se van a afectar, especialmente los sociales, pero por otro, hay más recursos para los organismos seccionales en un año electoral, en donde hay que enseñar obras. Y obviamente a costa de la estabilidad del propio Estado, porque lo que se hizo en el presupuesto del año 2006 es agudizar el ataque inmisericordia que año a año se le hace al Estado ecuatoriano, quitándole rentas y entregándoles a los organismos seccionales sin que ellos, por otro lado, asuman nuevas responsabilidades. Yo creo que aquí todos los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo por defender el papel del Estado en una sociedad que tiene problemas muy severos, inclusive ya de una identidad. Y en ese sentido, lo que mencionaba Miguel, las empresas públicas
en su gran mayoría, a lo mejor casi en su totalidad, porque en este momento no se me ocurre un ejemplo de excepción, todas ellas están transitando por la vía de una descomposición, pero total. Son ineficientes, son extremadamente, yo diría, burocráticas, tienen elevados niveles de corrupción, se toman decisiones contrarias al interés colectivo y a las propias funciones y responsabilidades que tienen. Y obviamente con todo ello lo único que hacen es no solo encarecer el costo del servicio público que nos ofrecen, sino darnos un servicio de mala calidad. Telecomunicaciones, electricidad, son ejemplos pero notables, a lo que se suma Petroecuador, que yo creo que es probablemente uno de los íconos de una empresa pública que a lo largo del tiempo ha venido descomponiéndose de manera sistemática hasta llegar a las cifras que usted mismo, Miguel, mencionó, de no tener capacidad para poder sustentar producción o de tener una producción inclusive realizada en términos de costo extremadamente onerosos. De tal manera que aquí tenemos un problema crónico, un Estado incapaz de resolver su propio papel dentro de la colectividad y una dirigencia política que no atina cómo realmente resolver los problemas de fondo. Lo que hay que agradecer es que en todo este ambiente tan cargado de hechos y eventos políticos que deberían haber provocado daños económicos mucho mayores, la dolarización ha demostrado que sí es un buen blindaje, es un buen blindaje económico. Que aun cuando las bases en las que se discutía para su instalación se suponía que un sistema tan rígido requería de amplio consenso político y de un manejo económico extremadamente riguroso. Hoy en la práctica uno podría decir que la dolarización más bien ha estado hecha y nos ha servido a nosotros para minimizar los costos económicos de tanta provocación política. Obviamente este no es un sistema que tiene un blindaje permanente, absoluto, pero hasta aquí sí ha sido un sistema que ha precautelado el patrimonio de los ecuatorianos, porque si no hubiéramos estado dolarizados y hubiéramos seguido las sugerencias de algunos hombres de opinión ecuatorianos de desmantelar la dolarización, hoy con seguridad, nuevamente los ecuatorianos hubiéramos tenido que enfrentar grandes devaluaciones, elevación de tasas de interés, cierres de crédito, nuevos ajustes de carácter fiscal, como ya los conocimos en años anteriores. Y eso no ha ocurrido. Sin embargo, de lo cual hay que reconocer que estamos construyendo una bomba de tiempo muy severa, que es la acumulación de los subsidios del Estado. Es un problema extremadamente grave, que todavía no toma conciencia la colectividad ecuatoriana, que con Walter hemos conversado en varias oportunidades, hemos escrito algunos artículos, él desde su punto de vista, yo desde el mío, pero creo que coincidimos en que la forma como se está ocultando al país el costo del mantenimiento de los precios de los combustibles en el Ecuador puede derivar en una situación fiscal extremadamente compleja, que traerá nuevamente desarreglos de carácter social y desarreglos políticos evidentes. Economista Walter Spurrier, ¿por dónde cree usted que va a ir la economía ecuatoriana en este 2006? El precio del petróleo ha bajado algo en el último par de meses, pero creo yo que ha bajado a un nivel que vendría a ser como el nuevo piso, ¿no? O sea, como que no vamos a volver al precio del petróleo que teníamos un año atrás. Ha bajado a un nuevo piso y por lo tanto eso significa que el promedio que va a tener el petróleo en el 2006 probablemente va a ser similar al promedio del 2005, porque de todas maneras es mucho más alto de lo que estuvo, digamos, hasta mediados de abril.
y eso compensa lo que ha estado últimamente más bajo del pico que se llegó en el tercer trimestre, sobre todo. Entonces, el precio del petróleo va a seguir manteniendo la situación fiscal y el gobierno va a mantener el tren de gasto. Pienso yo que habrá una cierta desaceleración. Habrá una cierta desaceleración en el sentido de que las tasas de crecimiento que tenemos, por ejemplo, el crédito, no creo que se pueda mantener. Economista Spurrier, una inquietud de un ciudadano común: si crece el presupuesto inicial en el 17%, ¿cómo sostener una economía con toda la debilidad que tiene el Ecuador, esa inseguridad jurídica, si crecemos aproximadamente al 3% y hay una inflación del 4% que suma 7%? ¿Cómo es que incrementan el presupuesto fiscal 17%? Ahí está el problema. Estamos aumentando el gasto del Estado. Eso significa que hay una distribución de recursos. La gente que labora en el Estado va a ganar relativamente más que la gente en el sector privado, va a aumentar más su poder adquisitivo. Eso significa que la gente en el sector privado se va a sentir deteriorar su situación económica porque no van a subir sus salarios de la manera como en Estado están subiendo los costos. Realmente es inadmisible, ¿no?, que el país se gaste el dinero del petróleo en aumentar el consumo de las administraciones públicas. Eso es totalmente insensato. Y eso significa que en un momento dado, en un futuro que puede ser de aquí, qué sé yo, a 3 años, por poner un horizonte suficientemente vago, en algún momento dado vamos a tener nuevamente una crisis, si es que seguimos así, porque aumenta el gasto corriente, porque el precio del petróleo está alto, pero tampoco ya va a aumentar la producción, porque no hay nueva inversión en la producción petrolera. ¿Crisis de qué envergadura y en qué condiciones? Pienso de que pudiese ser una crisis similar a la que tuvo la Argentina, de ese tipo de magnitud, porque estamos elevando a un nivel de consumo que lo sostiene es el alto precio del petróleo. No es otra cosa lo que sostiene ese alto nivel de consumo del sector público. Hemos descuidado las medidas que permitirían que el sector productivo crezca y aumente la producción. Entonces, en ese sentido, no es de que vamos a poder seguir alimentando al Estado con los impuestos, el crecimiento de los impuestos normales, porque lo que están creciendo las recaudaciones de los impuestos normales, por ejemplo, impuesto a la renta y el IVA, es básicamente por el aumento del precio del petróleo, que hace que las petroleras tengan más ingresos y paguen más impuestos, y luego por el reciclaje de todo ese dinero en la economía local, que hace que se consuma más y se pague más el IVA. Pero no vemos un crecimiento de nuevas actividades exportadoras, que signifique que el país tiene un crecimiento sólido y de que está ganando espacios en el mundo. Entonces, vamos por un camino que a un mediano plazo, y dependiendo en cuánto más siga creciendo el gasto corriente, cuánto más o cuando caiga el precio del petróleo o deje de crecer lo suficiente para compensar las necesidades internas. Entonces ahí entraremos en un escenario en que se necesitaría un gobierno que esté en capacidad de reducir los subsidios del Estado, y si eso no se da, tendremos entonces nos veremos abocados a una crisis tipo la Argentina. Y digo tipo la Argentina porque es la característica de una crisis en la cual no es la devaluación, sino el tener que, ante la contracción de la economía, tener que abandonar el anclaje del tipo de cambio. Entonces, yo sí pienso que estamos llevando una política económica que va en contra de la dolarización. Y la dolarización nos ha resultado como una especie de muralla que aguanta, pero si uno sigue presionándolo, en algún momento dado puede colapsar.
Economista Abelardo Pachano, con esa proyección, con esa perspectiva, una crisis como la de Argentina que tanto le afectó al pueblo argentino, ¿qué le podemos decir a los ecuatorianos que están escuchando este cierre del 2005, que es el que se afecta, que tiene menos dólares, que ve cómo pasan las cosas, cómo se dilapidan los recursos? ¿Qué le decimos a ese ciudadano común? Cuando decía el economista Spurrier, por ejemplo, ¿por qué no se eliminan los subsidios? Solo allí $300 millones en el gas. ¿Por qué no hay la valentía, la decisión para eliminar eso que va a afectar a los que más tienen? Los que podemos pagar simplemente podemos hacerlo. Pero esto, hacerles entender a los sectores sociales, a los propios indígenas, que esto les va a beneficiar a ellos con los recursos que se recaudará de eso. Miguel, este es un tema de un debate tan... yo diría intenso y permanente, en el cual los distintos gobiernos han sido incapaces de articular una política fiscal que sea consistente, que sea coherente, porque siempre le han dado algún quiebre al manejo de las finanzas públicas. Sobre el tema de la calidad del gasto en el Ecuador no hemos hablado nunca. A nadie le pedimos cuentas, nadie rinde cuentas de los recursos públicos, nadie rinde cuentas, Miguel. Yo pregunto, ¿qué municipio nos da cuentas de en qué invierte los recursos? ¿Cómo ha invertido? ¿Qué hace con ellos? Ninguno. Ninguna institución pública, ningún ministerio. El gobierno no nos rinde cuentas. Son grandes números en los cuales se ocultan 100.000 transacciones y por ahí realmente pasan desapercibidas enormes cantidades de recursos desperdiciados. ¿De qué sirven los organismos de control? Por ejemplo, la Contraloría. No, es que solo para cruzar cifras. La Contraloría lo que hace es verificar que haya sustento documental en el gasto, de que el gasto esté presupuestado y se acabó el asunto. Pero no, la Contraloría no hace el trabajo de analizar la conveniencia del gasto. En otras palabras, oiga, aquí asfaltaron esto, sí asfaltaron, pero lo asfaltaron mal. Esto no tenían que asfaltarlo porque antes tenían que hacer alcantarillado, para dar un ejemplo. No. Dicen, sí, han asfaltado, está bien, las planillas dicen que está bien, los metrajes dicen que está bien, el contrato está bien, el presupuesto está bien, pasa. Entonces eso no es un análisis de calidad de gasto, es un análisis simplemente cuantitativo, contable, de soporte de que el gasto se efectuó, de que el precio es adecuado, de que el producto es bueno, de que el proyecto conviene al país. De esas cosas ni siquiera se discuten en el Ecuador. De tal manera que ahí tenemos todavía todo el camino por recorrer en el Ecuador respecto a la rendición de cuentas de todos los representantes públicos. Y en ese sentido, lo que acaba de mencionar Walter, la Argentina acabó con su sistema de convertibilidad por mantener un Estado ampuloso, que gastaba en lo que era y en lo que no era. Seguía en esta línea como le va al Ecuador ahora. Que aumentaba el gasto todos los años por encima del crecimiento de la propia economía, que incubaba un desajuste de precios interno que era incompatible con la evolución de los precios internacionales y que obviamente le quitaba competitividad a la Argentina. Y que obviamente para mantener un Estado tan agresivamente gastón, volvió a endeudarse y acumular deuda y acumular deuda. Y los mercados internacionales normalmente no se dan cuenta de los problemas estructurales de las economías. Y a Argentina, los organismos multilaterales y los bancos internacionales, es decir, los mercados oficiales y los mercados privados internacionales, le dieron dinero pero a borbotones, a raudales a la Argentina. Obviamente que cuando ya la Argentina se vio en apuros y no podía seguir ese ritmo de dispendio y de gasto, y ya toda la estructura productiva estaba en una posición absolutamente de inferioridad en términos de competitividad y la viabilidad económica se vio que era absolutamente imposible de sostenerla, entonces explotó el esquema. Pero ya nosotros aprendimos eso, nosotros sabemos eso, Miguel. Y lo grave es que estemos repitiendo y que hayamos roto en el presupuesto del año 2006 todas las normas y límites macrofiscales de la ley de responsabilidad fiscal.
Todos los indicadores, Miguel, en el presupuesto del 2006 están fuera de línea. Todos. El gasto corriente del presupuesto del Estado del 2006 no podía crecer a más del 5%, de acuerdo a las propias sumas que sabe hacer Miguel, entre inflación y crecimiento. Está más del 10%, está más del doble. La inversión pública que tiene tope, que tiene límite en la regla macrofiscal, está creciendo al 38%, Miguel. No podía crecer más del 10%. El déficit petrolero tenía que ser menor al 4%, está casi en el 5%. Y la inversión pública, que no tiene tope, crece al 68%. Es decir, todos los indicadores del presupuesto del 2006 van en la dirección de generar una presión indebida en los demás indicadores de estabilidad de la economía ecuatoriana. Entonces, tenemos que advertirle con tiempo al país para que no nos ocurra lo que Walter está mencionando. Obviamente, Walter no está diciendo el próximo año va a ocurrir esto. Lo que él está diciendo, y así lo entiendo yo, y creo que es una advertencia adecuada, en tiempo adecuado, es no sigamos en esa dirección. Sigamos en esta línea, vamos a lo de Argentina. Si vamos en esta dirección, este esquema de dolarización que ha demostrado fortalezas, que tiene limitaciones como todo modelo económico, porque no hay modelo económico perfecto, de tal manera que aquellos que nos dicen salgamos de la dolarización y busquemos otro, deben también decir al país que ese modelo tampoco es un modelo perfecto ni es un modelo que nos va a dar la felicidad eterna. Pero todo modelo requiere consistencia, coherencia. Hay que ser consistente con lo que uno plantea en los modelos económicos. Los modelos económicos normalmente se caen no porque en sí mismos sean malos, sino porque la forma como los manejamos es inconsistente con los presupuestos o con los supuestos que ellos requieren que sean establecidos. Aquí, por ejemplo, uno no le puede decir, después, si ocurre una cosa de esta naturaleza, decir, la dolarización no funcionó en el Ecuador. No es que no funcionó. Si nosotros seguimos en esta línea de dispendio, Miguel, ningún sistema económico va a funcionar. ¿Y qué vamos a hacer los ecuatorianos en esas condiciones? ¿Qué le decimos a los ecuatorianos en este programa? La única manera es decirles a los ¿qué expectativa tienen? Todos los ecuatorianos tenemos que ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de decirle al Estado ecuatoriano que cambie esa conducta dispendiosa, que rectifique esa política de gasto fiscal y que se encuadre nuevamente en una línea que sea consistente con el comportamiento general del resto de la economía. Nosotros no podemos seguir en eso, porque al final de este gobierno, que es el próximo año, no debe volver a ocurrir lo que ha ocurrido con los gobiernos anteriores, que le dejan al siguiente, no le dejan la mesa tendida, sino que le dejan toda la mesa desarreglada. Y yo creo que esa es una irresponsabilidad política que no puede continuar en el Ecuador. Y este presidente, por lo menos, debería responder en esa línea. Debería decir, oye, la verdad es que al próximo yo le tengo que dejar las cuentas públicas en orden. Es decir, basta esto y cambios en el manejo. Reordenemos, seamos mucho más. Pero más, seguir más en la cuidadosos. misma línea. Pero si va a seguir en esa línea, le digamos también al país que las responsabilidades históricas no se podrán negar en el futuro. No se podrán negar. Como nosotros ya los dijimos al presidente Noboa en los años 2002 y 2003, le dijimos que estaba cometiendo graves errores en el manejo de la política fiscal, porque duplicó y cuadruplicó los gastos corrientes del presupuesto del Estado. ¿Igual hizo Gutiérrez? Igual. Gutiérrez no hizo tanto, yo creo que manejó mejor, pero también tuvo sus errores ahí en el manejo fiscal. Pero Gustavo Noboa duplicó. Claro, le vinieron épocas mejores, ya habían mejores condiciones económicas y todo. El SRI le dio más de $700 millones de ingresos adicionales a los presupuestados y todos se gastaron. Entonces, el contribuyente ecuatoriano, aquellos que pagamos impuestos, sí nos da rabia saber que los dólares que nosotros estamos poniendo en el Estado sirven simplemente para malgastarse. Y ese es un mensaje que manda el Estado en contra de la línea de combate contra la corrupción tributaria de aquellos que no pagan. Porque los que no pagan dicen, ya ves, tú eres un tonto porque le estás entregando recursos al Estado ecuatoriano para que él dispendie. Yo, en cambio, prefiero no entregarlo.
Y todo lo que necesitamos nosotros es un Estado que sea mucho más responsable en el manejo de los recursos públicos. Economista Walter Spurrier, ¿qué le decimos a los ecuatorianos sobre este drama económico, esta perspectiva que no es tan positiva y de buena perspectiva? Bueno, yo pienso que debemos decirle a los ecuatorianos que tienen que tomar un poco más de ser más responsables, a asumir más una tarea de supervisión del Estado, de opinar, de expresarse en las distintas maneras que tiene de opinar para que se rectifiquen las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? La ministra, que no es política, es una técnica, ha sido muy sincera cuando ella en algunas veces preguntado a los medios de comunicación de por qué aumenta tanto el gasto corriente, dice, bueno, es que son grupos muy poderosos, exigen, y como el resto de la ciudadanía no se opone a ellos, sino que ven con simpatía sus reclamos, yo no voy a ser la que solita va a dar la cara y va a pelearse. Entonces, si la ciudadanía no me respalda... Es decir, en esa línea lo que decía el economista Pachano, hay que ejercer la ciudadanía para protestar frente a este mal manejo. Las presiones de los de arriba, tiene que venir la presión de abajo para que se maneje seria y correctamente los recursos. Tiene que ser la presión de abajo y tiene que ser también de las distintas instituciones de la sociedad. Parte los medios de comunicación, parte los gremios, tanto las cámaras como sindicatos, las universidades, todos los organismos donde están los no políticos y que tienen voz, presionar para que haya un manejo coherente, un manejo consistente. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso que los políticos piensan que para ser electos lo que tienen es que prometer el oro y el moro y decir que el gobierno anterior, que ha sido un gobierno que realmente ha botado la plata, pero de todas maneras acusarlo de que no ha gastado lo suficiente, que no ha dado lo suficiente, de que no ha dado suficientes subsidios ni regalado suficiente dinero. Entonces tenemos un estado de un gobierno muy débil, grupos de presión muy poderosos, porque cada uno de nosotros como integrantes de un grupo de presión pedimos y le sacamos al Estado en detrimento del resto de la población. Pero si los grupos poderosos obtienen lo que quieren, a las finales los que no pertenecen a grupos de presión pierden, e incluso los de los grupos de presión, lo que ganan por lo que han obtenido para ellos es menos de lo que pierden por las concesiones y la ineficiencia que causa en la economía lo que se da a los demás. Entonces es necesario que la sociedad haga que el gobierno rinda cuentas, que castigue a los demagogos, y aquí premiamos a los demagogos. Y es la única manera de seguir adelante, si no, lo que vamos a hacer es que este sistema económico que ha tenido esta muralla muy fuerte y que nos ha aislado, en el sentido que vemos la crisis política y no significa que sube el dólar, y cuando sube el dólar todos los asalariados, todos los empleados inmediatamente saben de que al día siguiente van a tener un menor poder adquisitivo. Y eso es lo que causa toda la conmoción. Hay una muralla que nos protege de eso, pero esa muralla se puede venir abajo, volveremos al sistema anterior y con las devaluaciones, etcétera, y un clima en el que el país no se va a invertir y va a seguir siendo un país de emigración, un país con tanta riqueza y tanto potencial. Ser un país de migración es una vergüenza, cuando deberíamos ser un país de inmigración, que la gente venga acá porque es un país que tiene condiciones extraordinarias, y ahí tenemos la ciudadanía que cumplir nuestro papel. Los gobiernos no van a hacer mejor de lo que nosotros les exijamos, tenemos que exigirle, y esas son las condiciones para que el país pueda salir adelante. Por lo que se puede ver, economista Pachano, es un problema de conductas, presión de los poderosos e inacción de los de abajo. ¿Cómo desbloquear a este país superando estas conductas incorrectas a fin de ponerle en la senda, en el sendero del desarrollo al Ecuador? Hablando alto, hablando fuerte, Miguel, diciendo las cosas que pensamos, diciendo las cosas que sentimos. ¿Cómo desbloqueamos al país? Advirtiéndole al país a tiempo. Yo creo que hay distintas instancias que tenemos que seguirlas explotando y tenemos que seguirlas magnificando.
el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y cada uno de nosotros, es, yo diría, una de las armas más poderosas que tenemos para poder obligar a que todos los miembros de la sociedad, tanto aquellos que tienen representación política, como las organizaciones públicas y las organizaciones privadas, cumplan con sus responsabilidades. Porque esta es una sociedad, Miguel, que a lo largo de los últimos años se viene descomponiendo sistemáticamente. Lo que vemos en economía es producto de esa enorme descomposición política. Y esa descomposición política en gran medida recoge la descomposición moral del Ecuador. El problema de la corrupción en el Ecuador es un problema extremadamente complejo. Y no hay acciones, no hay decisiones, no hay afán de combatirlas, de sacar adelante a un país que tenga la frente limpia, que pueda decir en voz alta, aquí si habemos ecuatorianos honestos, y estos ecuatorianos honestos estamos dispuestos a pelearnos, a luchar, precisamente por salvar nuestra colectividad, porque yo sí creo que hay ecuatorianos honestos, y esos son los ciudadanos que tienen que alzar la voz. Esa es la manera como uno puede ejercer la obligación, y no solo ese derecho, sino la obligación frente a la sociedad de ser un hombre activo, de ser ahí un guardián celoso para que las cosas se las lleve con la seriedad y la severidad con la que se requiere que se lo haga. En el campo en el campo económico, Miguel, todas estas cosas que estamos conversando pasan rápidamente, son un poco flor de un día. Pasada una semana ya nadie se acuerda de las decisiones económicas. Viene un nuevo evento que nos llena la cabeza, pasa una semana, desaparece ese evento y viene un nuevo evento en el tercero y desaparece. Fíjese el caso del notario de Machala. Yo creo que eso es una demostración palmaria de la descomposición de nuestra colectividad. Ahí se ve de todo. Pero ahí fallaron todos, desde el ciudadano común que metió. Es que es eso. Por la codicia y también los organismos de control, ¿no? Todos. Miguel, desde el presidente de la Corte Superior de Justicia del Oro, que sabe que un notario no puede hacer sino dos cosas: dar fe de los actos como notario y ser profesor universitario. Y le entregaba dinero en calidad de inversionista. O de las más altas autoridades militares y de policía, de los representantes políticos de la provincia, de todo el mundo. Y cuando se ven inversiones desmesuradas frente a los ingresos de muchos de ellos, y con explicaciones, pero absolutamente estrafalarias, para decir, mi mamita, mi hermano, mi prima que vive en los Estados Unidos, mis amigos y todo, para justificar, ¿qué, Miguel? Lo injustificable, de que esta es una sociedad corrompida. Esta es una sociedad en donde a todo nivel se realizan, se toman decisiones absolutamente al margen de la moral, al margen de la ética. Y ahí están los problemas. ¿Y por qué en la economía tiene que ser una excepción? Lo que vemos y lo que sale a flote es lo que alcanzamos a mirar de esta colectividad. Pero la pelea por la subsistencia de la sociedad es una pelea ya de principios, de valores. En la política ecuatoriana, Miguel, y creo que lo hemos dicho en varias oportunidades, quienes estamos hoy en esta tertulia, lo hemos dicho en varias oportunidades, en la política se negocia todo. Yo entiendo que la política es el arte de tratar de alcanzar lo posible, pero no se negocian principios, Miguel. Los principios son irrenunciables. Yo por lo menos así he entendido siempre las cosas. Y en el Ecuador, el presupuesto del Estado de del año 2006, todos los ingresos petroleros los declararon para gastos corrientes, como ingresos corrientes. Y pueden servir para gastos corrientes. En flagrante contradicción del concepto de que como el petróleo es un bien no renovable,
es un patrimonio del Estado y consecuentemente ese es un ingreso de capital. Y solo puede ser usado para reproducir en otro capital público, en inversión pública. Pues distribuyeron como feria de pueblo, entre todo el mundo. ¿Y quién reclama esto, Miguel? La única manera que tiene la colectividad de reclamar, y el único mecanismo, es que hayan ciudadanos, que la ciudadanía, que todos protestemos y les reclamemos. Ahí los dirigentes políticos tendrán miedo. Los forajidos, los movimientos forajidos y todo, generaron un hecho histórico, pero como no tenían una consistencia, se evaporaron a lo largo del tiempo. La ciudadanía tiene que ser un movimiento permanente de defensa de los intereses públicos. Deben volverse, llamen forajidos o no, pero a protestar cívica y en el marco de la ley estas irregularidades que hay en el Ecuador. Y a reclamar que todas las decisiones que se tomen sean respetuosas de la ley y más que nada, Miguel, de que los recursos públicos se los gaste con una rigurosidad digna del esfuerzo que hacemos todos los ecuatorianos para contribuir al mantenimiento de un Estado. No se puede votar el dinero como se vota en el Ecuador, Miguel. Se vota inmisericordiamente. Este es un país rico en seres humanos, rico en recursos. Y lo que decía Walter, es un país que sigue votando gente, migrantes, inmigrantes, y va a seguir votando, Miguel. Porque toda la estructura política sigue tomando decisiones que son contrarias a la creación de un estado de bienestar adecuado, que sea atractivo para todos. Economista Walter Spurrier, ¿cómo desbloqueamos a este país en una acción en donde virtualmente está secuestrado a las instituciones y no se puede salir? Economista Spurrier. Bueno, es muy complicado en el sentido en que yo veo dos caminos, ¿no? Viendo esto como un círculo vicioso, se puede romper por algún lado. Lo podría romper la ciudadanía si adquiere más conciencia, si elige mejor, si obliga a los gobiernos a ser responsables. Pero eso lo vemos muy complicado de que haya un aumento de la conciencia de esa naturaleza, considerando que muchos pensamos que quizás la crisis que tuvimos en el año 99 iba a hacer que en el país se cambie de la manera de pensar, porque en las crisis es donde se dan los cambios, ¿no? Pero no se dio en esa situación. Una segunda posibilidad es que... Economista, es decir, que la elección del 99 no nos sirvió. No nos sirvió. Yo creo que para el año 99 hemos dicho, hemos encontrado un culpable único, y hemos dicho los banqueros ladrones, hemos dicho que esos fueron los causantes de la crisis. Y yo creo que no es así. Yo pienso que si otras cosas hubieran ido bien, lo que hubiera pasado con los banqueros que se autoprestaban es de que se hubiese beneficiado desmedidamente de la bonanza del país, y lo que hicieron estuvo mal, pero ese no fue el único asunto, porque los banqueros que hicieron mal venían haciendo mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esos banqueros, que no fueron todos, por cierto, que hay que distinguir, sí fueron ladrones, porque se llevaron los recursos del público. Pero el asunto es que mucho de eso vienen haciendo desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, eso fue parte del problema, pero no hemos asumido nuestra parte del problema de los demás, ¿no? De haber aumentado el gasto público de manera exagerada y sin debido financiamiento, dependiendo de un precio del petróleo que veíamos que se iba a desmoronar, y entonces ahí hizo crisis el sistema. Entonces hay esa situación. Entonces la otra posibilidad es que si no sale de que la ciudadanía obligue, de que salga algún nuevo líder, persona que elijamos como presidente, o mayor institucionalidad de partidos, o un acuerdo de los partidos grandes de gobernabilidad, pero no lo veo tampoco, no veo muy claro un sendero de esa naturaleza. No veo alguien que
que pueda ser electo presidente, que tenga un apoyo en el Congreso y que tenga la capacidad de decirle a la gente, tenemos que hacer estas cosas para que el país sea viable, porque un verdadero líder es una persona de que lidera, no es de que ve que dicen las encuestas, y si la gente dice que quieren que bajen los combustibles, entonces los baja. Es alguien de que convence a la población y para ir por determinados caminos para salir adelante. Entonces, no soy muy optimista en ese sentido, pero ojalá que se dé, que en esta campaña electoral que venga, o algún líder o alguna coalición de partidos para darle estabilidad al país, nos dé un camino y que no sea necesario caer en una nueva crisis antes de que el país retome un camino apropiado. Yo tiendo a comparar el país de alguna manera de la crisis que tuvo en los años 30 y 40. Allá para el año 48, cuando cuando se nombró a Rosemena Torla presidente interino, vino las elecciones, subió Galo Plaza, entramos en un periodo de estabilidad de 12 años, que fue un periodo bastante próspero en el país, en que hubo una visión para hacer cosas de mediano alcance. El país ha demostrado que de situaciones de crisis sale, de algún modo sale en algunos momentos. Ojalá que esa situación se dé ahora y que no sea que no entremos en otra crisis de gobierno débil, efímero, tumbado y nuevamente un gobierno interino antes de que el país y que esas circunstancias resulte en una crisis, porque un poco de lo que hemos hablado y de lo que en específico cuando yo hablaba de aquí a 3 años, estamos hablando de qué sucede en un escenario que elegimos nuevamente un gobierno que sale débil, que es tumbado, otro gobierno interino, después cae el precio del petróleo y una crisis, y solamente después de eso tratar de buscar una salida, después de haber pagado un costo social y económico muy alto, ¿no? Entonces, ojalá de que haya esa conciencia ahora y de que alguien tome liderazgo, o una persona o partidos, para plantear al Ecuador algo coherente y algo que le permita superar su actual situación, aprovechar todo lo positivo que está jugando a nuestro favor, reducir lo negativo y asegurarnos una corrida de algunos años de prosperidad que permita que el ecuatoriano aumente su nivel de vida y que podamos superar y con creces las metas del milenio. Bueno, al cierre de este programa, estimados oyentes, primero, en lo positivo queremos desearles un feliz 2006 y señalar que este ha sido un semáforo en amarillo, estimados oyentes, una alerta que si no tomamos los correctivos e intentamos cívicamente, en el marco de la ley, para enseñarles a los propios políticos que han violentado la Constitución durante los últimos tiempos, fines del 2004, el año 2005, enseñarles que hay que respetar la Constitución, el marco jurídico vigente, y en esa línea trabajar como ciudadanos para tratar de desbloquear al Ecuador, porque en esta línea no solo que la economía, sino en general el país se va a ir al despeñadero. Quiero agradecer la presencia en este especial del economista Abelardo Pachano en Quito y del economista Walter Spurrier en Guayaquil y desearles, pese a todo, un feliz 2006. Gracias, economista. Gracias, Miguel, muy gentil. Gracias al economista Spurrier. Ya, muchas gracias, Miguel.